Es la instalación militar más antigua de Estados Unidos en territorio extranjero, pero también la más polémica. Se trata de la base de Guantánamo, que alcanzó notoriedad por albergar a los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y que ahora vuelve a ser noticia, esta vez gracias a Donald Trump. ¿Cuál es la historia de la base de Guantánamo y por qué sigue generando tanta controversia? Aquí te explico. En 1901 habían pasado apenas 3 años desde el fin de la guerra entre España y Estados Unidos. La Casa Blanca le impuso a la recién nacida República Cubana la Enmienda Platt. Esto era un conjunto de medidas que limitaba la soberanía de Cuba porque permitía que Estados Unidos pueda intervenir en este territorio para asegurar, según los documentos históricos, un gobierno adecuado. Y uno de los puntos más polémicos de esta enmienda era que Cuba debía ceder parte de su territorio para establecer bases navales. Este último acuerdo se formalizó en 1903 y desde entonces Estados Unidos controla 117 kilómetros cuadrados en el sureste de Cuba. Los presidentes de ambos países, Tomás Estrada Palma y Theodore Roosevelt, firmaron un acuerdo por el que Cuba cedía a Estados Unidos 2 territorios por el tiempo que sea necesario y para propósitos navales. Uno era en Guantánamo y otro en Bahía Honda. El segundo nunca llegó a hacerse efectivo. Quedaron en que la Casa Blanca pagaría anualmente una cifra de $2.000 y también se harían cargo del mantenimiento. La base se convirtió en un punto clave para la seguridad estadounidense, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Su ubicación estratégica en el Caribe le daba una gran importancia geopolítica. Es evidente que la presencia de esta base ha sido central en las tensiones entre Washington y La Habana, específicamente desde la Revolución Cubana de 1959, cuando el gobierno de Fidel Castro comenzó a exigir la devolución de esta base. Castro consideraba que el acuerdo era ilegal y que fue impuesto bajo coerción. Y no solo eso, sino que según él no existía consentimiento por parte del pueblo cubano. Y por todo esto, hasta ahora Cuba rechaza sistemáticamente los pagos que el Tesoro estadounidense manda cada mes. Incluso Fidel Castro mostraba ante el país todos los cheques sin cobrar que tenían acumulados. Durante gran parte del siglo XX, Guantánamo fue utilizada principalmente como base naval. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como un centro de tecnología marina. Pero también Estados Unidos ha aprovechado en usarlo como un limbo jurídico. Aquí se puede retener a personas indefinidamente sin ninguno de los derechos que sí tendrían si estuvieran en territorio estadounidense, como por ejemplo tener un abogado y declarar ante un juez. Todo esto al margen del sistema judicial estadounidense. Fue en los años 90 cuando los refugiados que huían de Haití o del mismo territorio cubano eran llevados a Guantánamo. Aproximadamente 12.000 personas fueron alojadas en las instalaciones de la base naval. Y al no estar oficialmente en Estados Unidos, sí recibían ayuda humanitaria, pero no tenían el derecho de pedir asilo. Y a inicios del siglo XXI, el papel que cumplía Guantánamo cambió totalmente. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, el entonces presidente George Bush empezó a ver qué hacer con los yihadistas involucrados. Estaba seguro de que no quería darles la condición de prisioneros de guerra bajo la protección de las convenciones de Ginebra. Y tampoco quería ponerlos en manos del sistema judicial estadounidense, porque los detenidos habían confesado bajo tortura, entonces podían ser declarados inocentes. Aquí fue cuando salió la idea de llevarlos a la base militar de Guantánamo y solo 4 meses después del atentado, en enero del 2002, se modificaron las antiguas instalaciones que habían recibido a los migrantes cubanos y haitianos en los 90 para que puedan servir de cárceles. Durante este periodo empezaron a llegar varias denuncias por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones internacionales registraron torturas y condiciones inhumanas dentro de la cárcel. Esto además de detenciones indefinidas sin juicios. Actualmente apenas 30 personas están recluidas en esta cárcel. En su mayoría son criminales presuntamente vinculados con grupos terroristas.
Desde la época de George Bush, el gobierno de Estados Unidos ha visto a la base de Guantánamo como una opción para las personas que representan una amenaza a la seguridad del país. Y Donald Trump no podría estar más de acuerdo con esto. Pero antes de hablar de Trump, veamos un punto importante. ¿Es posible revertir la intervención estadounidense en Guantánamo o, en todo caso, cerrar la cárcel? Han pasado más de 120 años y podría ser muy complicado lograr cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, en el primer mes del gobierno de Barack Obama, el expresidente firmó una orden ejecutiva para cerrar la cárcel en el plazo de 1 año. Esta orden no prosperó, pero lo que sí pudo hacer fue reducir el número de prisioneros de 242 a 50. Por su lado, Trump en su primer gobierno fue firme en mantener abierta la cárcel, pero Joe Biden sí dejó en claro que tenía la intención de cerrarla, pero hasta resolver la situación de los detenidos que permanecían en el recinto, la cárcel debía permanecer abierta. Ahora, durante el segundo gobierno de Donald Trump, su postura respecto a la base militar de Guantánamo se ha endurecido como parte de sus políticas de mano dura contra los inmigrantes. La administración de Trump inició en febrero del 2025 el traslado de inmigrantes a la base de Guantánamo. El primer vuelo transportó a un grupo pequeño de indocumentados y, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los detenidos formaban parte del Tren de Aragua, banda criminal que surgió en una cárcel de Venezuela que ahora tiene presencia en otros países de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Los prisioneros están recibiendo el mismo trato al que fueron sometidos los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Este es el primer paso en el plan del gobierno republicano para alcanzar una población carcelaria de 30.000 personas en los 117 kilómetros cuadrados que Estados Unidos arrenda a Cuba desde hace más de un siglo. Trump ha demostrado que Estados Unidos definitivamente no está dispuesto a entregarle Guantánamo a Cuba. Y no solo eso, sino que la utilidad de esta base militar va más allá de estrategias militares. La ambigüedad jurídica hace que sea tierra de nadie y no parece que nada va a cambiar pronto. Para más información como esta, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal de YouTube de Latina Noticias. Déjanos sus comentarios y cuéntanos de qué otro país te gustaría que hablemos.